Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al canal con una novedad y es que por fin tengo micrófono, así que espero que la calidad de este vídeo a nivel auditivo sea mejor que los anteriores. Bueno, hoy os traigo un vídeo donde os voy a responder a algunos de vosotros que me habéis preguntado si aquí en el sudeste asiático hay algún problema entre países fronterizos o algún tipo de comunidad que se les considere refugiados. Para los que no lo sepáis, yo llevo un año viviendo en Tailandia y sí que es verdad que normalmente la problemática de refugiados está más concentrada en el Oriente Próximo, bueno, y ahora tema de Ucrania, pero siempre se ha visto más el foco en esa zona geográfica. Pero aquí en el sudeste asiático, ¿hay algún tipo de conflicto de esta altura? Pues sí, sí que lo hay. Desgraciadamente, muy cerca de Tailandia, con la frontera con Myanmar, hay un problema de una comunidad de personas de una etnia concreta y de una religión concreta. Se está viendo obligada a exiliarse de su propio país, de Myanmar, a otros países. Así que hoy os vengo a hablar de los Rohingya. La comunidad Rohingya es originaria de Myanmar, o lo que antiguamente se conocía como Birmania, situada en la frontera con Tailandia y ubicada en el centro del sudeste asiático. Los Rohingyas se ubican en el territorio de Rakhine, o lo que antiguamente se conocía como Rakhine, y que hace frontera o está bastante cerca de Bangladesh. Y a pesar de que la cabeza actual del país, Aung San Suu Kyi, ha ganado un premio Nobel de la Paz, de santa esta mujer no tiene nada, porque está permitiendo que esta comunidad, los llamados Rohingyas, se vean obligados a exiliarse de su propio país porque no tienen nacionalidad propia, ya que el Estado birmano se las denega. Esa es la causa general por la que los Rohingya actualmente son considerados refugiados de Myanmar, y es una de las comunidades de refugiados que viven en peores condiciones. Y además la mayoría de ellos consiguen refugio en Cox's Bazar, que está ubicado en Bangladesh, y es considerado actualmente el campo de refugiados más grande del mundo. Incluso la comunidad internacional ha denunciado los actos que está llevando a cabo el Estado de Birmania, clasificándolo como un ataque de limpieza étnica. Pero ¿cuál es el origen de esta problemática? Pues bien, si nos fijamos en las características físicas y culturales, podemos ver que tienen una gran diferencia con sus hermanos los birmanos, porque los Rohingya practican el Islam en un país mayoritariamente budista, como lo son la mayoría de los países del sudeste asiático. Algo que el Estado birmano también utiliza como excusa para expulsar a los Rohingya de su propio país, acusándolos de cometer actos terroristas en contra de los budistas de Rakhine que viven en esta misma zona. Más también sus características faciales y su vestimenta recuerdan muchísimo más a los indios y a los bengalíes que no a los birmanos. Y por eso se les considera, entre otras cosas, inmigrantes ilegales. Pero para entender aún más en profundidad esta situación nos tenemos que remontar al siglo XIX, y concretamente en la Primera Guerra Anglo-Birmana. Como bien sabemos, el siglo XIX se caracterizó por el colonialismo, encabezado principalmente por los británicos, apropiándose también del territorio de Arakan, situado en la antigua Myanmar y donde actualmente residen los Rohingya. Es así como se creó un flujo de inmigrantes procedentes de la India y de Bangladesh que iban al territorio de Arakan, que pertenecía a los británicos, al igual que en este caso Bangladesh y la India, y que iban concretamente para trabajar los campos de arroz. Así es como se creó esta mezcla y fusión de culturas entre los birmanos que residían en este territorio y entre los indios y los bengalíes que iban a cultivar esas tierras, creando de esta manera lo que hoy conocemos como los Rohingya o los llamados Kalar, que es el término despectivo que utilizan los propios birmanos para referirse a esta comunidad. Sin embargo, será la Segunda Guerra Mundial donde estallará este conflicto, cuando la ocupación japonesa encontró su aliado en los birmanos budistas y la ocupación británica encontró su aliado con los rohingyas musulmanes. Así, los británicos facilitaron armas a los rohingya para que lucharan contra los budistas de su propio país, realizando grandes masacres de las aldeas de los budistas que residían en esta zona. Sin embargo, los Rohingya no cometieron este tipo de actos por estar en contra del budismo o de otras religiones, sino porque los británicos les prometieron este territorio que ellos habitaban y además les prometieron que les darían sus propios derechos, algo que obviamente no se cumplió. No sé a qué me recordará esta situación en que los británicos prometen tierras que luego no cumplen.
Así el problema llegó con la descolonización en 1948, cuando los rohingyas se quedaron sin ningún tipo de protección y vieron que eran muy vulnerables a la sociedad a la que habían atacado. Se quedaron sin el apoyo de los ingleses y obviamente ante esta situación se veían mucho más vulnerables ante la población budista y del estado de Birmania, que habían sido atacadas por parte de los Rohingya anteriormente. Más tarde, en 1962, con la implantación de la dictadura militar en Birmania, se les denegó por primera vez la nacionalidad birmana a los Rohingyas. Y a consecuencia se convirtieron en apátridas sin derechos y sin leyes que los protegeran en su propio país. Y esta es la situación que sigue hasta en la actualidad, incluso bajo el poder de Aung San Suu Kyi, que ella luchó en contra de la dictadura militar que había impuesta antes en Birmania, y gracias a ella se han conseguido muchos derechos en el actual Myanmar. Sin embargo, los derechos de los Rohingya aún no han sido protegidos por este nuevo Estado. Más bien al contrario, parece que los niveles de odio hacia esta comunidad están aumentando en los últimos años. Además, los budistas que habitan en Birmania aseguran que el Islam es un peligro para el país y creen que es una amenaza en contra de los budistas. Aseguran que los Rohingya tienen conexión con algunos grupos terroristas como Al-Qaeda o el Daesh. Sin embargo, esto es contradictorio porque algunas de las comunidades musulmanas que habitan por el resto del país no se les considera terroristas, a pesar de que oficialmente se sabe que han tenido conexión con grupos terroristas como puede ser Al-Qaeda o los talibanes, como es el caso del partido Mujahid, que estaba en la lista internacional de grupos terroristas porque tienen conexiones directas con estos grupos. Sin embargo, el Estado de Birmania consiguió que se sacara de esa lista simplemente por firmar un papel de alto al fuego. Además, aseguran que si hubiera una confrontación entre budistas y musulmanes en esta zona geográfica, los budistas birmanos serían desproporcionadamente inferiores, ya que sus países vecinos como Bangladesh o la India son mayoritariamente musulmanes. Y a pesar de que sí, Tailandia está en la otra frontera y es mayoritariamente budista, está claro que su rey, Maha Vajiralongkorn, no tiene ninguna intención de involucrarse en problemas externos. Es en 2017 cuando se vivió el mayor exilio de rohingyas en toda la historia. Como ya he dicho antes, se refugian en Cox's Bazar, que está situado en Bangladesh, un país que políticamente y económicamente tampoco es que sea mejor que las condiciones que se están viviendo en la actual Myanmar. Los Rohingya fueron considerados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como la comunidad de refugiados que viven en peores condiciones. Así que, como vemos, no solo en Próximo Oriente se viven conflictos de este tipo, sino que en el sudeste asiático también. Si vemos, normalmente las bases de este tipo de conflictos suelen ser la religión, o se utiliza la religión para este tipo de conflictos que al final son muy políticos y raciales. Así que, desgraciadamente, aquí en Sudeste Asiático también se vive este tipo de situaciones. Ya sabéis, artistas viajeros, estas situaciones son muy profundas, tienen una problemática en la que hay que excavar, investigar y no juzgar a primeras porque no sabemos muy bien el conflicto, porque no estamos ahí, no lo estamos viendo y tampoco sabemos muy bien la historia profunda y de dónde deriva el problema. A pesar de que aquí os he dado unas ideas principales de esta situación, lo mejor es que, como siempre os digo, investiguéis por vuestra cuenta, leáis, conozcáis a personas que proceden de esas comunidades y que hayan vivido el conflicto en primera persona y, sobre todo, como siempre, respetar a los otros grupos o comunidades, vengan de donde vengan y sean quien sean, siempre bajo un criterio estándar de lo que son los derechos humanos. Así que ya sabéis, artistas viajeros, como siempre os digo, investigar y no dejéis de viajar. ¡Chao!